Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me escuches. Mi nombre es Guillermo Castillo, a tus órdenes. Y gracias al doctor Casabal, que con esa energía que siempre le caracteriza y nos recibe y nos apoya. Y pues hoy me tocó a mí explicarte, o más que nada, enseñarte el arte de la nanobiotecnología aplicada a la salud. Eh, lo que estamos a punto de escuchar me sorprendió hace muchos años cuando empezamos a inmiscuirnos en este tema tan maravilloso, gracias a la tecnología de Sankey Mayor, gracias al doctor Villedeas, gracias a su equipo de colaboradores, gracias a los socios fundadores, a el ingeniero Alejandro López Tello, a los hermanos Müller y desde luego al doctor Casabal. Y pues hoy me toca explicarte acerca de cómo nació la nanotecnología aplicada a la salud. Antes que nada, vamos a empezar con un poquito de historia acerca de lo que se trata la nanotecnología y quiero ponerte rápido esta imagen donde quiero, quiero más que nada explicarte que la mente es igual a un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Eso me pasó a mí cuando me presentaron Sankey Mayor, me comentaron que era la nanobiotecnología, me comentaron que esto pues podía salvar vidas y la verdad y sinceramente para mí pues yo decía que esto no servía, yo decía que esto no funcionaba, yo decía que pues con todo el conocimiento que me daba mi ignorancia de lo que ahorita te voy a platicar, pues yo siempre decía que no, que esto no funciona. Y entonces, cuando vi esta impresionante frase, la mente es igual a un paracaídas, si no se abre, no funciona, entendí que debía yo más que nada investigar y sobre todo darle oportunidad a esta gran, a esta gran tecnología. Y fue así como empezamos el gran trayecto y el gran camino de la nanobiotecnología. Entonces quiero repetirte nuevamente que la mente es igual a un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Y quiero que hoy tú abras tu mente y sobre todo eh, aprendas lo que hemos nosotros investigado, hemos aprendido y hemos aplicado. Y sobre todo esto ha sido más que nada conocimiento y estudio continuo y día con día. Y la nanotecnología como tal, su definición como tal, se define como la manipulación de la materia a escala atómica, molecular y supramolecular. En pocas palabras, se manipula de 1 a 10 nanómetros en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a macroescala. Eso sería una definición propia de la nanotecnología. Y aquí lo más importante de todo esto es esto, que la nanotecnología se manipula a esta impresionante escala. Y a continuación te voy a platicar acerca de la historia del mundo microscópico. Y quiero aquí nada más hacer énfasis que gracias al científico Anton Leeuwenhoek, que descubrió o más bien inventó el microscopio, sí, a finales del siglo XVII, pudimos nosotros empezar a inmiscuirnos en este gran mundo. E incluso te recomiendo un libro que se llama Cazadores de Microbios, que el autor fue Paul de Croo. Él menciona que Anton van Leeuwenhoek fue el primer cazador de microbios. Está muy interesante ese libro, te lo recomiendo bastante. Posteriormente, en 1550, Zacharias Jensen inventa el primer microscopio compuesto de 2 lentes. Posteriormente, imagínate, varios siglos después, en 1937, Manfred Bot Ander es un científico holandés. Él
inventa el primer microscopio electrónico y es aquí donde empieza el gran viaje a la escala de nanómetros. Esto nada más para que sepas más o menos la historia de un mundo microscópico y posteriormente pasó a ser un mundo a escala nanométrica. Anton Leeuwenhoek, la cronobiología de la nanotecnología, perdón, la cronobiología, una vez que se inventó, una vez que se sabe y se describe ese gran universo invisible para nuestros ojos, en 1940, por ejemplo, a von Neumann estudia la posibilidad de crear sistemas que se autorreproducen como una forma de reducir los costos. En este caso, empieza el gran viaje, cuando Richard Feynman en 1959, ¿sí? Él se le considera incluso el padre de la nanotecnología porque en este caso él presenta sus investigaciones científicas donde él comenta que a mi modo de ver los principios de la física no se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar o modificar las cosas átomo por átomo. Y en 1966 sale a la luz una película que se llama Un viaje alucinante. Esta película, tú la puedes ver, está impresionante, en donde se considera una gran posibilidad científica de cómo nosotros podemos, o más bien esta película de ciencia ficción, pues nos da la verdadera posibilidad. Imagínate, en esta película nos cuenta de una travesía de unos científicos que, que pueden viajar a través del cuerpo humano, se reducen a tal tamaño en unas partículas y se introducen en el interior del cuerpo para poder atacar un tumor que estaba matando a un investigador. Y aquí, pues, esta película, pues, es un ejemplo claro de la ciencia ficción que ahora es una realidad. En 1980, Eric Zerler publica y popularizó en su trabajo Nanosistemas, lo que viene siendo o más bien él acuña la palabra nanosistemas o maquinaria molecular para la fabricación, más bien los nanosistemas para la fabricación de maquinaria molecular y fabricación de las computadoras. En 1982, ¿sí? 2 años después, dos científicos descubren el efecto microscópico, o más bien descubrieron el microscopio de efecto túnel. Esto también nos ayuda a conocer más las partículas pequeñísimas, ¿sí? En 1985 se descubre lo que vienen siendo los nanosistemas, o más bien los famosos anillos de carbono, ¿sí? Que son unas partículas muy pequeñitas que actualmente se siguen utilizando. En 1989, otra vez, el cine hace énfasis en una película que es muy cotorra, que se llama Querida, encogí a los niños, en donde también es una película donde se cuenta la historia donde un científico inventa una máquina que puede reducir el tamaño de las cosas utilizando un láser. Esto para que más o menos sepas que se empieza ese gran viaje, y en 1993 el doctor Villedeas y su hermano Marvin Edeas realizan investigaciones en animales capaces de producir altos niveles de antioxidantes, en este caso el erizo de mar, que es uno de los animales que prácticamente se les consideran inmortales porque pueden vivir hasta 200 años. Y es aquí el punto clave para el desarrollo de la nanotecnología aplicada a la salud. Y gracias a esas investigaciones que hizo el doctor Villedeas y el doctor Marvin Edeas, en 2010 se lanza Sankey Mayor, o más bien Sankey Mayor se funda y se lanza al mercado la primer nanocápsula, como nosotros lo conocemos, la primer patente a el ADS, que es un sistema de liberación avanzada
y se crean las primeras generaciones de nutracéuticos diseñados con nanobiotecnología. Y aquí empieza nuestro gran viaje a lo que viene siendo este gran descubrimiento y esta gran tecnología. Y aquí, por ejemplo, te puedo yo explicar a grandes rasgos cuáles fueron los primeros usos y aplicaciones de la nanotecnología. Se utilizó en la química, en la física, en la ciencia de los materiales, en la tecnología de la información, en biología, ingeniería y en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería mecánica y en la ingeniería eléctrica. Actualmente ya hay incluso una, incluso en otras áreas, como por ejemplo en pinturas, en recubrimientos, incluso hasta en telas textiles, ya se utiliza esta tecnología. Sankey Mayor, como se lo había comentado, nace gracias a este gran científico franco-japonés, el doctor Villedeas, que en el 2009 se reúne con el ingeniero Alejandro López Tello, y nada más como dato, acuérdense que él fue galardonado con la medalla Gabino Barreda, y pues este galardón se le otorga únicamente a los alumnos sobresalientes de licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿sí? Y el doctor Villedeas fue nominado al Premio Nobel de Química en el año 2003. Imagínate el tamaño, el tamaño de estos señores eh, que empezaron a hacer en el 2009, se reunieron, y gracias a esta reunión, en el 2010 se lanza al mercado la más novedosa fórmula diseñada con nanobiotecnología avanzada, gracias a los socios fundadores que fueron el licenciado Gerd Müller, el ingeniero Alejandro Pestello y el licenciado Ernst Müller, ¿sí? Ellos ya habían tenido otras industrias, incluso podemos nosotros checar en Google o en YouTube la historia de Sankey Mayor, cómo se fundó, cómo se creó, y te vas a sorprender de los grandes seres de luz que trajeron y empezaron a crear esto, y, y pues a partir del 2010 nos creamos y, nos cre, y, nos cre, y, cre, y empiezan los primeros, perdón, y empiezan los primeros pioneros de esta gran industria. Nuestros socios tecnológicos en Sankey Mayor, en este caso, el doctor, otra vez aquí está el doctor Villedeas, junto con el ingeniero Alejandro López Tello, ellos son los socios tecnológicos en Sankey Mayor. Es un laboratorio de nanotecnología en Japón donde se realizan todos los estudios científicos y se elaboran los ingredientes activos de lo que les voy a platicar actualmente. Sankey Mayor utiliza y se apalanca de tecnología y ciencias muy avanzadas, como por ejemplo la epigenética, la nanotecnología, la biotecnología, la fermentación de los alimentos y los metabolitos. Y aquí lo más importante es que se enfocaron en algo que al rato te voy a platicar, que es la microbiota y la red mitocondrial. Gracias a esto, por ejemplo, la epigenética, ya se puede modular la expresión genética. Es decir, ya podemos nosotros atacar las enfermedades desde el ADN, modificar esa expresión genética. Imagínate qué maravilloso sería que cuando se utiliza esta ciencia, la epigenética, podemos nosotros ya evitar complicaciones o principalmente heredarle a nuestros futuros hijos, o más bien que los hijos de tus hijos ya no tengan ese gen que se está transfiriendo de generación en generación, las famosas enfermedades heredofamiliares, por ejemplo. Y la nanotecnología, como tal, que ese es el tema a tratar, enfocado y sobre todo mezclado con la biotecnología y la fermentación, y esta fermentación
nos permite obtener metabolitos, pues es lo que está cambiando la historia natural de la medicina. La salud mundial como tal, si te das cuenta, es importante saberlo porque desafortunadamente los tiempos han cambiado y desafortunadamente en el mundo existe una pandemia peor, que viene siendo, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, desde luego, la famosa, el síndrome metabólico. La edad promedio de los japoneses es de 89 años de edad promedio y lo más importante, que viven sanos. ¿Qué fue lo que buscaron o qué fue lo que encontraron? La red de investigación, en este caso, ya es una red importante, la red de investigación que involucra a México, que involucra a Francia, que involucra a España, que involucra a Dubái y que involucra a Japón. Todo esto se enfocó en México, todas estas investigaciones, porque México desafortunadamente es un país enfermo en donde pues considero que una de las estrategias importantes de San Quimayo es demostrar que las fórmulas funcionan en un país enfermo. Me da tristeza decirlo que México es un país enfermo. Entonces, no es que nosotros seamos los conejillos de India, sino que nos surgía, más bien urgía este tipo de tecnología para mejorar la calidad de salud de los mexicanos y a su vez del país, o más bien del mundo en general. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, tomando en cuenta lo que les acabo de comentar, ¿sí? En este caso, pues un problema global de salud, por ejemplo, el síndrome metabólico, el envejecimiento celular, el envejecimiento prematuro y las enfermedades crónico-degenerativas, pues es el pan nuestro de cada día. Y si nos vamos en estadísticas, podemos ver aquí en esta gráfica que muchos de nosotros ya la conocemos, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, y vean a dónde está México, ¿sí? México adopta, en este caso, adoptó usos y costumbres en el ámbito alimentario, ¿sí? Y desafortunadamente México, pues, sí está a la par. Y si no, ya rebasamos Estados Unidos en situaciones, por ejemplo, de obesidad, ¿sí? Y, por ejemplo, la punta de la flecha o el otro lado de la flecha, en este caso Japón, pues afortunadamente pues tiene una buena alimentación, no hay obesidad, o bueno, en este caso solamente el 3% de los japoneses son obesos. Y me atrevo a decir que los que cursan con obesidad, pues son los que practican el deporte que los identifica, que es el sumo, ¿sí? Y aquí, como lo dice la gráfica o la diapositiva, ¿de quién tomaría la recomendación sobre salud y bienestar? ¿De los que tienen los resultados o de los que no tienen los resultados? Te la dejo de tarea. Sankey Mayor es la primera compañía que lanza al mercado un producto nutracéutico diferenciado, creador de toda una nueva categoría gracias a los procesos originales de biotecnología avanzada y nanotecnología de Sankey Mayor. Y lo más importante para Sankey Mayor es la credibilidad. Sankey Mayor es el único laboratorio que puede demostrar que los ingredientes activos son los únicos capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias de nuestro organismo. Esas son frases propias del doctor Villedeas, que funda y está a la cabeza de este gran proyecto de salud. Y nada más para que te des una idea de lo que se trata la nanotecnología, ¿sí? Por ejemplo, una persona se mide en metros, una hormiguita se mide en centímetros, ¿sí? Una célula se mide en micras y los organismos vivos más pequeños, que vienen siendo los virus, se miden en nanómetros. Aquí de este lado te tengo otra escala, por ejemplo, los átomos de silicio, por ejemplo, que miden 0.1 nanómetro o en todo caso un Armstrong, ¿sí?
En el caso del ADN, miden de 2 a 12 nanómetros. Los glóbulos rojos, por ejemplo, nuestras células que son los glóbulos rojos, ya se miden en micras, en este caso miden 4 micras. Las partículas de la ceniza pueden medir hasta 15 micras. El cabello mide 0.1 milímetro. Una hormiguita, como lo habíamos dicho, mide 5 milímetros. Las moléculas más pequeñas, por ejemplo, los átomos, en este caso, miden 1 nanómetro. Los virus en escala de nanómetros, las bacterias en escala de micras, una célula de origen animal mide 20 micras, una célula de origen vegetal mide 35 micras, y por acá tenemos un ejemplo del ácaro que mide 0.2 mililitros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que Sankey Mayor se caracteriza es en escala nanométrica. Los nanómetros es una escala de medida que viene siendo lo más pequeño que existe en seres vivos, por ejemplo. Sankey Mayor desarrolla el vehículo asombroso en nanoesferas. Esta capsulita que estamos viendo aquí es lo que a mí me llamó mucho la atención, lo que viene siendo el ADS. El ADS es una nanocápsula. Imagínate, esa capsulita, por ejemplo, nosotros conocemos las cápsulas convencionales que miden 1 centímetro de largo por 0.5 milímetros de diámetro, donde en su interior está el ingrediente activo. Bueno, esta capsulita es exactamente igual a una cápsula convencional. La única diferencia es que esta capsulita mide de 4 a 8. Ya estamos otra vez. Perdón, es que me está fallando aquí el internet, me parece. Bien, entonces les comentaba yo que este ADS, esta tecnología a escala nanométrica, mide de 4 a 8 nanómetros. ¿Sí? Esta capsulita lo que hace es proteger al ingrediente activo, protege al viajero. Es como una nave espacial que protege al astronauta que viaja a la Luna, por ejemplo, ¿no? Este ADS lo que hace es protege al ingrediente activo de la acción de los jugos gástricos. Lo protege de la acción cuando es absorbido. Todo esto es un mecanismo de farmacología donde nos habla el efecto desde que un medicamento se ingiere o se inyecta o se aplica o se unta, si tú lo quieres, que se llama la farmacodinamia y la farmacocinética. Entonces, repito, este ADS encapsula al ingrediente activo y esta capsulita o esta nave espacial protege al viajero, que es el ingrediente activo, de la acción de los jugos gástricos, de la acción de la absorción intestinal, de la acción cuando es transportado al torrente sanguíneo, y una vez que llega al torrente sanguíneo, se distribuye en todo nuestro cuerpo para llegar a cada célula de tu cuerpo, a cada célula de mi cuerpo, y no obstante, llega a unos organelos que se llaman mitocondrias, y aquí es donde sucede la magia o el milagro. El milagro es realmente donde el ingrediente activo se libera para poder empezar a actuar. La mitocondria es donde los ingredientes activos, principalmente de una fórmula maravillosa que se llama Velage, ¿sí?, es donde llega la mitocondria. ¿Y por qué le dieron el enfoque a la mitocondria el laboratorio Sankey Mayor? Porque es ahí donde se genera algo que se llama ciclo de Krebs, o para que me entiendan, es donde se genera la energía. El ciclo de Krebs funciona con oxígeno, o más bien la respiración de las membranas, la respiración mitocondrial, está también a expensas de oxígeno, pero este oxígeno reacciona
reacciona con los azúcares que consumimos en los alimentos para transformarse en energía, reacciona con las grasas que consumimos en nuestros alimentos para transformarse en energía y también reacciona con las proteínas o los aminoácidos para transformarse también en energía. Y lo más importante de todo esto es que la mitocondria representa el 70% de su peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que una persona que pesa 64 kilos, 44 kilos de su peso corporal corresponden a mitocondrias. Hace muchos años nos habían enseñado que nuestro cuerpo es el 70% agua. Bueno, pues eso ya dejó de ser verdad, ¿sí? Ahora la realidad es que nuestro cuerpo representa el 70% de las mitocondrias. Bien, el 70% es mitocondrias de nuestro cuerpo. Y fíjate bien, cada célula de nuestro cuerpo tiene entre 500 mitocondrias a 2000 mitocondrias. Y es ahí donde el ingrediente activo va a ser, va a ser liberado por medio de gradientes de pH a nivel celular, que es un secreto del laboratorio Sankey Mayor, que es ahí donde se genera la magia realmente, porque es ahí donde se libera el ingrediente activo. En la vida de la medicina tradicional, jamás me hubiera imaginado que pudiéramos ya penetrar a un organelo donde pues únicamente sabíamos que nos producía el ATP, incluso el ADN mitocondrial, también ahí se empieza a generar algo importante y se empieza a modificar la expresión genética de nuestro ADN, pero principalmente a nivel mitocondrial. ¿Sí? El mal funcionamiento de la mitocondria está ocasionado por nuestra vida moderna. La vida moderna acelera el envejecimiento dañando la red mitocondrial. ¿Te acuerdas de ese 70% de mitocondrias? ¿Sí te acuerdas de ese 70% de...? Bueno, pues fíjate bien, ese 70% de mitocondrias o de esa red mitocondrial se daña por el estrés, por la dieta desbalanceada, por la radiación ionizante, por el insomnio, la contaminación ambiental, la falta de relaciones interpersonales, que afortunadamente de esto pues ya estamos saliendo, que fue un coco para todos nosotros ahora que se nos presentó la pandemia. El sedentarismo, el consumo de sustancias tóxicas como drogas, tabaco, alcohol e incluso hasta los antibióticos. El uso indiscriminado de antibióticos juega un papel importante para el daño de nuestra red mitocondrial. Y esto se traduce en un envejecimiento prematuro. No son canas, no son arrugas, sino que tus células se empiezan a dañar y dejan de funcionar adecuadamente. La mayoría de las enfermedades degenerativas se originan con el síndrome metabólico, y todo síndrome metabólico inicia por un daño en la mitocondria. Lo que va a suceder es que va a elevar los niveles de glucosa, el colesterol bajo se va a dañar, nos va a provocar hipertensión, nos va a provocar grasa visceral y triglicéridos. Acuérdate que la mitocondria tiene que metabolizar la grasa para transformarla en energía. Tiene que metabolizar las grasas y la glucosa para transformarlas en energía. Cuando esto no sucede, pues se te empieza a acumular en tus células, en tus tejidos, en tus arterias o en tus células, principalmente, y empieza el deterioro. Imagínate tus células como un cacahuate. Bueno, ese cacahuate con exceso de glucosa, con exceso de colesterol, triglicéridos, se transforma en un cacahuate pero garapiñado. Y ese daño a nivel celular, pues provoca un mal funcionamiento celular, provocando enfermedades crónico-degenerativas que pues, desafortunadamente causan la muerte
o se puede desarrollar lo más común, que son diabetes, Parkinson, Alzheimer, incluso hasta cáncer. Sankey Mayor, en su laboratorio, estudió a los centenarios de Japón, o a personas longevas de Japón, por más de 40 años, descubriendo la razón de su longevidad. Los japoneses tienen una energía abundante. ¿Qué quiere decir? Que sus mitocondrias están sanas. Y eso provoca que las enfermedades crónico-degenerativas estén a la baja. Imagínate tú su sistema de salud de Japón. Al médico japonés le pagan, o más bien, al médico japonés le asignan una comunidad, vamos a pensar que de 10,000 habitantes. ¿Vale? Ahora, al médico japonés le pagan por su población que esté al 100% sana. Es decir, si su población que está al 100% sana, pues su cheque es al 100%. Pero ¿qué pasa si su población se empieza a enfermar? Pues le pagan de acuerdo a su población sana. ¿Sí sabías que en Japón no hubo aislamiento por el COVID? Gracias a que ellos tenían energía natural abundante, y afortunadamente eso hizo que los japoneses le pudieron haber hecho frente a este gran problema que atacó a todo el mundo. Entonces, imagínate, estas investigaciones datan de más de 40 años, no son de apenas 5 años, no son de apenas 10 años, no, de 40 años, afortunadamente. Sankey Mayor encontró en los intestinos de los centenarios de Japón algo que nosotros los latinos desafortunadamente ya no tenemos. Lo que antes conocíamos como flora intestinal, actualmente se le conoce como microbiota. Bacterias que viven en nuestro cuerpo, que son prácticamente los que se encargan de hacer el proceso de transformación de los alimentos para que nuestras células se nutran adecuadamente. Desafortunadamente, el abuso indiscriminado de antibióticos, el estrés, la contaminación, las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, hacen que estas bacterias que son benéficas para nuestra salud, pues no existan, y eso pues nos deteriora. Y eso puede provocar enfermedades, o puede ser el inicio de enfermedades crónico-degenerativas, las más comunes que tú consideres. Ahora, ¿qué son los metabolitos? Los metabolitos son los obreros de una fábrica, por ejemplo. ¿Qué pasa si en una fábrica los obreros dejan de ir a trabajar o se ponen de huelga? Pues ya no va a haber producción. Y exactamente los metabolitos o esas bacterias, esa microbiota de nuestro cuerpo, se tiene que regenerar, o en su defecto ya tenemos la solución con las fórmulas de Sankey Mayor, porque es ahí donde se encontró el secreto de la longevidad en los centenarios de Japón. Y no nada más eso, afortunadamente también se descubrió que hay un factor clave que viene siendo la fuerza inteligente, esa fuerza inteligente que cada ser humano, con la que Dios le dio a cada ser humano cuando nace. Esa homeostasis que se refiere a la capacidad del organismo para autorregularse y no desarrollar enfermedades degenerativas cuando éste se encuentra estable o en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, se cumple lo que muchos expertos de la salud han dicho. No existen enfermedades, existen desequilibrios. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que se llama precisamente Cerebro de Pan, o bien el libro que se llama Alimenta tu cerebro, o del doctor David Perlmutter, donde nos demuestra que lo que te estoy diciendo, que
no existen enfermedades, existen Y uno desequilibrios. escogió vivir la Y vida el que vivió. equilibrio y la diversidad de nuestros Era de factores crimen, de todo. nutricionales determinan nuestra salud y longevidad. 3 años te Eso es ves lo que ahí en el resto de tu resumen vida. ha dicho esta persona. Bien, la homeostasis Echan buen también tener, ¿verdad? es algo importante de lo que, o más bien, es un secreto de nuestra longevidad. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron los científicos de Japón también? El laboratorio Sankey Mayo. Estudiaron los hábitos de alimentación, estudiaron los factores externos. Después de muchos años de investigación, también descubrieron algo importante. Otro secreto de la longevidad, la microcirculación. Entonces, ya tenemos tres puntos clave. El primero, la microbiota o la flora bacteriana de nuestro organismo. Los hombres hacen lo que a ti te da la gana y puedes decir que está todo El otro mal. ejemplo, el otro punto, el otro secreto de la longevidad es la homeostasis, el equilibrio que existe. Y por último, otro secreto importantísimo, la microcirculación. ¿Qué es la microcirculación? Es esa red importante. Por ahí hay alguien que está en micrófono activo, por favor, si lo pueden desactivar, no sean malos. Por favor, hay alguien por ahí. Muchas gracias. Y bien, entonces les comentaba yo que otro de los secretos de la longevidad en los japoneses que encontraron los científicos de Sankey Mayor es precisamente que su sistema circulatorio está al 100% activo. ¿Qué quiere decir? Que los capilares o los vasos sanguíneos microscópicos, que son prácticamente de 60 a 100 veces más delgados que nuestro cabello, están impecables. Imagínate tú que nuestro sistema circulatorio, si nosotros lo unimos y lo alargamos como si fuera un hilo, lo desenrollamos para que me entiendas, puede tener hasta 100,000 kilómetros de longitud. Prácticamente le damos dos veces y media vuelta a la Tierra con nuestro sistema circulatorio. Pero aquí lo más importante es la microcirculación. Por ejemplo, aquí, y fíjate bien la red de microvasos que tiene el corazón, la red de microvasos que tiene el cerebro y sobre todo el cuerpo humano. Imagínate, yo les pongo ese ejemplo a mis pacientes o a las personas que les platico, los capilares o los vasos sanguíneos, que es la terminación de la gran circulación, es como la tubería del agua potable que llega a tu domicilio. ¿Qué pasa si la tubería del agua potable que llega a tu domicilio se obstruye? Va a haber un caos. No vas a poder bañarte, no vas a poder hacer aseo, no vas a poder hacer comida, etc. Y también la microcirculación o los capilares sanguíneos vienen siendo como la tubería del drenaje de tu domicilio. ¿Qué pasa si se tapa esta tubería de drenaje? Vas al sanitario, haces tus necesidades, le jalas a la palanca y como la tubería está tapada, pues todas las toxinas, toda la suciedad se queda en tu domicilio. Pasa lo mismo con la microcirculación en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los capilares sanguíneos se dedican a transportar los nutrientes, a transportar el agua, a transportar el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo y a su vez se encargan de eliminar los desechos del metabolismo celular o las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los químicos que consumimos en los alimentos embutidos, enlatados o procesados. Los metales pesados que vienen en los productos del campo que son regados con aguas negras. Las hormonas que tienen los animales que les inyectan para acelerar su crecimiento, por ejemplo. Los químicos que sirven para la conservación de los alimentos. Y luego si le agregamos el tabaco, el alcohol o alguna droga, peor, ¿sí?
Entonces, es por eso que nuestra microcirculación debe de estar al 100%. ¿Por qué? Porque la microcirculación o los capilares transportan las toxinas a nuestros órganos purificadores, como es el riñón, como es, por ejemplo, aquí tengo un esquema del riñón. El riñón, vean cómo es un ejemplo de un riñón disecado, vean cómo se ve su trama de capilares sanguíneos, que son los encargados de producir, de filtrar la sangre. Después lo que no sirve se va por el uretero y por último sale como orina. Si tus capilares o las células del riñón que se llaman nefronas y que es una red venosa de capilares se tapan, entonces créeme que vas a sufrir. O bien, o mejor aún, vemos aquí un dato, por ejemplo, de la retina, que es una red de vasos capilares. Entonces, desafortunadamente, si tu red de vasos capilares está dañado, pues entonces vas a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque como te lo comentaba, la mala circulación genera que a tus células o a tu mitocondria, o más bien a tus células que tenemos en nuestro cuerpo, va a tener un mal aporte de nutrientes y entonces no se va a producir la energía. No va a llegar oxígeno o más bien las toxinas o los radicales libres en tus células no se van a poder eliminar y nos va a provocar el famoso estrés oxidativo y esto va a producir inflamación celular. Existe un estado protrombótico y en este caso se traduce en inflamación celular y esa inflamación celular pues desafortunadamente se va a reflejar en enfermedades crónico-degenerativas y desde luego es el origen de casi todos los problemas de salud. Afortunadamente la solución existe ya en 4 países, incluyendo las islas de Estados Unidos. Y afortunadamente, bueno, todo se gestó primero aquí en México, posteriormente se extendió a Estados Unidos, después se fue a Colombia y actualmente Perú este año se fusiona, donde ya están gozando de la nanotecnología, donde más de 40 años de investigación científica, más de 10 años de innovación, ha sido muy aceptado en el mercado para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, la biotecnología que utiliza Sankey Mayor, se replican en los laboratorios de Sankey Mayor los procesos de combinación de bacterias para que se puedan obtener los fermentos y así crear trillones de metabolitos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células del cuerpo. En este caso, la solución ya existe. Y como te lo comentaba, palabras del doctor Villedeas, donde nos dice que nuestros ingredientes son los únicos en el mundo capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias. Entonces, si nosotros mantenemos una red mitocondrial, vamos a tener energía, salud y bienestar. Japoneses que siguen activos, que siguen en constante actividad, como después de los 80 años, como si tuvieran 50 o 60 años. Ya quisiera yo ver aquí, o más bien yo ya quisiera estar así laborando, porque si yo me pongo en cuclillas, créanme que se me entumen las piernas, yo creo. Pero afortunadamente con esta tecnología podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Ese es un ejemplo vivo, es un ejemplo claro de lo que te comento. Mujeres japonesas mayores de 50 años, imagínate, gracias al buen funcionamiento de sus mitocondrias, lucen jóvenes, lucen radiantes y cuentan con un nivel estético esbelto.
¿Quién de nosotros quisiéramos tener esta apariencia después de los 50 años? Japoneses que están activos, japoneses que están en actividades físicas, japoneses que viven de una muy buena salud. Y aquí se rompe el mito o se rompe esa creencia de que entre más viejo, pues vas a estar enfermo. No, aquí una edad mayor no significa estar enfermo. Y eso te lo puedo asegurar. Se crean los primeros nutracéuticos con la nanobiotecnología. Ya es un tratamiento, por ejemplo, el suplemento alimenticio o más bien las fórmulas medicalizadas diseñadas con estos ingredientes. Por ejemplo, el Velash, que ya tiene muchas características, ha evolucionado, esa es la palabra, ¿sí? Yo cuando conocí Velash, o más bien yo cuando conocí Sankey Mayor, únicamente existía Velash. El Velash únicamente elaborado con romero y olivo. Actualmente ya tiene otro ingrediente activo que se agrega la hyprolina, la espirulina azul, que si tú buscas qué es la espirulina azul, te vas a sorprender de los beneficios que tiene este magnífico alimento, porque se considera un alimento. Velash es el primer nutracéutico, nutriente con grado farmacéutico, ese es el significado de nutracéutico, que se lanzó al mercado y vino a evolucionar la medicina, vino a reescribir la historia de la medicina. Esa es la verdadera palabra. Vino a reescribir la historia natural de la medicina. Bien, en este caso, Sankey Mayor es indispensable para que se ataque ese problema, para mejorar ese problema que te había comentado, ese daño mitocondrial, pero sobre todo también ayuda a recuperar ese problema de la microcirculación y te lo podemos demostrar en tan solo 10 a 20 minutos cómo reacciona esta fórmula. El Velash, que es el nutracéutico de última generación, ya se utiliza en más de 80 clínicas de Japón. Con más de 40 años de innovación e investigación, lo definen como un producto único, producto sin competencia. No hay nada parecido a Sankey Mayor o a esta patente que se llama ADS. Este sistema patentado es lo que a mí me atrapó. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando yo lo conocí, nada más había romero y olivo. Posteriormente le agregaron cáscara de frijol negro, le agregaron té verde y actualmente este año se lanzó con un nuevo ingrediente que se llama hyprolina, ¿sí? Que pues aquí va a ser un eco para las personas que les gusta echarse sus traguitos. Si tú te tomas Velash, el ingrediente activo que se llama hyprolina va a proteger tus células hepáticas o tus hepatocitos y no se van a dañar si tú estás acostumbrado a tomarte unas copitas. Pero no nada más las copitas, ¿eh? El exceso de azúcares hace que el hígado se transforme en hígado graso y eso también puede ocasionar muchos daños a nivel salud. Y afortunadamente con el nuevo ingrediente que se llama hyprolina, ya viene a atacar ese gran problema de salud que es el hígado graso o la cirrosis hepática. Velash, una de las funciones principales del Velash como tal, protege tu sistema inmunológico, mejora la microcirculación sanguínea y te lo podemos demostrar en tan solo 10 minutos, por ejemplo. Incrementa la energía natural indispensable para las células. ¿Por qué? Porque al mejorar la microcirculación, en automático mejora el aporte de azúcares, mejora el aporte de grasas y de proteínas para que se transformen en energía. Una vez que hay energía suficiente, ayuda a reducir la inflamación crónica, disminuye el envejecimiento celular,
modula la expresión genética a nivel mitocondrial, principalmente el ADN mitocondrial, inhibe la inflamación y ayuda a la desintoxicación del hígado gracias al nuevo ingrediente que se llama hyprolina. Quiero hacer énfasis en estos puntos donde reduce la inflamación, ¿sí? Protege el sistema inmunológico e inhibe a la inflamación. Con estas tres propiedades, nosotros le podemos o le estamos haciendo frente, o le hicimos frente, o le seguimos haciendo frente a este gran problema que se llama COVID-19. Si nosotros tomamos Velash, vamos a ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico, lo vamos a fortalecer. Si tú te tomas el Velash, va a reducir la inflamación crónica, esa tormenta de citoquinas, esa tormenta inflamatoria, esa tormenta de citoquinas que produce el COVID y que desafortunadamente por esa inflamación o esa tormenta de citoquinas, muchas personas ya no están con nosotros. Y gracias a Velash, muchos de nosotros podemos dar testimonio y fe de que es un excelente antiviral para poder hacer atacar este gran problema que se llama COVID-19. Otra de las maravillas de la nanotecnología es el Coronary Fire. El Coronary Fire es un tratamiento diseñado con romero, olivo, té verde y cáscara de frijol negro. Aquí lo que quiero destacar es que me atrevo a decir que el Coronary Fire funciona exactamente igual que la insulina que produce tu páncreas. Si tú te tomas Coronary Fire, le das vacaciones a tu páncreas, una vez que el páncreas ya no tiene ese exceso de azúcares refinados, ese exceso de grasas, ese exceso de estrés, tu páncreas le das vacaciones una vez que tomas el Coronary y empieza a repararse las células betas del páncreas, que son las responsables de la producción de insulina. Y una persona que es prediabético o tiene resistencia a la insulina, podemos evitar que debutes como diabético. O bien, una persona que es diabética, podemos evitar complicaciones de la diabetes, porque quiero decirte que un paciente diabético no se muere por ser diabético, se muere por las complicaciones de ser diabético, por ejemplo. Bien, y afortunadamente Sankey Mayor tiene este gran producto, este gran nutracéutico que nos está ayudando a reducir la absorción de carbohidratos y azúcares, reduce el almacenamiento de grasa cuando dormimos, ayuda a eliminar los radicales libres y aumenta la hidratación celular. Una vez que logramos esto, podemos nosotros reducir tallas, podemos evitar la famosa resistencia a la insulina, o bien, si tú provienes de una familia diabética o peor aún, que ya te dijeron que eres prediabético, bueno, podemos revertirlo con este maravilloso producto. Iner 7 es otra fórmula medicalizada diseñada con este tratamiento, lo produce Sankey Mayor, está extrayendo minerales del mar profundo y está envasando 64 minerales para el mejoramiento o para mejorar la función de nuestros órganos, aparatos y sistemas. Quiero explicarte rápido cuál es la importancia de los minerales. Los minerales juegan un papel importante en más de 5,000 funciones enzimáticas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, ¿sí? Los minerales es un aliado excelente para las mujeres en edad fértil. Sin minerales, las mujeres pueden cursar con problemas de quistes de ovario, problemas de quistes de la matriz, problemas de quistes en los pechos, descontroles hormonales. ¿Por qué? Porque los minerales juegan un papel importante en todas nuestras glándulas, en todas nuestras glándulas productoras de enzimas o productoras de hormonas.
Los minerales, yo les explico así a grosso modo, o más bien les doy este ejemplo a mis pacientes o a las personas que me escuchan, que los minerales son como los componentes de un automóvil. Es como el aceite del motor, el líquido de frenos, el aceite de la transmisión, el ácido de la batería, el anticongelante o el agua del radiador. ¿Qué pasa si algún componente de eso le hace falta a un automóvil? Te garantizo que va a funcionar mal y va a terminar averiándose y ya no lo vas a poder utilizar. Le pasa lo mismo a nuestro organismo por la falta de minerales. Desafortunadamente, nuestros alimentos ya no nos proporcionan los minerales suficientes, o más bien, ya están exentos de minerales. Y los minerales son indispensables para nuestro organismo, los minerales son indispensables para el buen tránsito intestinal, los minerales son indispensables para la producción de las hormonas vitales que nuestro cuerpo necesita producir, como por ejemplo la hormona de la felicidad, la hormona del sueño, la hormona de la sexualidad, la hormona del crecimiento, la hormona que nos mantiene alertas y así sucesivamente. Si los minerales hacen falta en nuestro cuerpo o en tus células, créeme que vas a tener muchos problemas de salud. INER 7, el INER 7 toma su nombre porque equilibra el pH celular de nuestro cuerpo. Un cuerpo ácido es sinónimo hasta de cáncer. Y no lo digo yo, lo dijo un premio Nobel de Medicina, que determinó que un pH ácido es sinónimo de cáncer. Ajá. Entonces, imagínate la importancia de los minerales. Un cuerpo sin minerales tiende a enfermarse. Un cuerpo sin minerales, prácticamente sus órganos van a funcionar mal y se va a deteriorar. Afortunadamente, Sankey Mayor tiene la solución a este gran problema. Sankey Mayor desarrolló e hizo investigaciones en algo importantísimo como es en el mejor cacao mexicano, en el mejor cacao del mundo, que es de origen mexicano y se cultiva en Soconusco, Chiapas. Hasaki está diseñado con metabolitos obtenidos de la fermentación del cacao mexicano. Imagínate esa semillita, ese producto que yo jamás en mi vida hubiera creído que tuviera un importante valor nutritivo. Conocemos el valor nutritivo de la miel, por ejemplo, conocemos el valor nutritivo hasta del pulque, por ejemplo, ¿sí? Pero el cacao mexicano se lo lleva de calle. Del cacao mexicano están extrayendo esos metabolitos, esa microbiota que yo te había comentado. 596 obreros, una vez que tú te tomas una dosis de Hasaki, que vienen siendo 40 gramos, le proporcionas a tus trillones de mitocondrias energía para que puedan ellas hacer su trabajo, pero sobre todo los metabolitos, que son los encargados de la transformación de la transformación de nuestros alimentos para que se mejore la absorción de proteínas, para que se mejore la absorción o más bien para atacar un problema de salud que se llama hambre oculta celular. Y con el Hasaki nosotros podemos atacar ese problema. Hasaki contiene 19 aminoácidos. Nuestras células nuestro organismo está compuesto por 21 aminoácidos. Nuestras células necesitan 21 aminoácidos esenciales. Hasaki nos proporciona 19. Imagínate, por 2 aminoácidos no está al 100% completo, nada más por 2, ¿sí? Y te explico la importancia de los aminoácidos. Los aminoácidos son los que le dan fortaleza a nuestra estructura celular. Ejemplo, en la casa en la que estás, en la casa en donde vives,
lo que lo sostiene, lo que le da fortaleza vienen siendo los cimientos, la grava, la varilla, el cemento, la arena, los tabiques o los blocks. Esos vendrían siendo los aminoácidos de tu domicilio o de tu casa. Los aminoácidos que necesita tu cuerpo son los que le dan fortaleza, por ejemplo, ¿no? Y si tu organismo está carente de aminoácidos, te garantizo que lo que no te rechina, te truena. Afortunadamente, Sankey Mayor tiene la solución a este gran problema de salud. En conclusión, si mejoramos nuestra microcirculación, vamos a mejorar nuestra salud y nuestra longevidad. Si mejoramos nuestra circulación con esta tecnología, vamos a poder nosotros tener una mejor calidad de vida. Y yo te pregunto, si tú sabes, o más bien lo que acabas de escuchar, ¿lo consumes y lo recomendarías? Esa es una pregunta que debes de hacerte, porque si tú lo recomiendas, créeme que le vas a mejorar la calidad de vida a las personas que se lo recomiendes, o sobre todo la tuya. Y ya para finalizar, el origen de las enfermedades. Aquí te enumero cuáles son el origen de las enfermedades. Existen publicadas más de 44,000 enfermedades a nivel mundial. Y el origen de las enfermedades lo causa el estrés oxidativo. Lo podemos corregir con el VELAJ. La disfunción mitocondrial, que también es una causa de enfermedad, lo podemos corregir con el VELAJ. La hipoxia celular, que también es una causa de enfermedad, lo podemos corregir con el VELAJ. Hambre oculta celular, lo podemos corregir con el Hasaki. La acidez celular, que también es una causa de enfermedad, la podemos corregir con el INER 7. La intoxicación sistémica, que también es una causa de enfermedad, lo podemos corregir con el VELAJ, lo podemos corregir con el INER 7. El factor genético, las enfermedades heredofamiliares, lo podemos corregir con el VELAJ, porque acuérdate que ayuda a una situación que se llama epigenética, a modular la expresión genética. Un problema que se llama disbiosis. ¿Qué significa la palabra disbiosis? La ausencia o la falta de microbiota. Y lo podemos corregir con el VELAJ, con el Cronoid y desde luego con el Hasaki. Y la mala modulación de biofrecuencias, que también es un proceso, que también es un problema de enfermedad, es decir, cómo canalizas los problemas o cómo enfocas tu problema. Muchas de las personas se enfocan mucho en el problema y eso provoca que tengan una mala modulación de las biofrecuencias. La forma en cómo vibras. Eso también lo podemos corregir con el VELAJ y con el INER 7. Y por último, las causas de enfermedades que vienen siendo los traumatismos o accidentes, eso sí no lo corrige VELAJ. Cada quien es responsable de este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, en resumen, Sankey Mayor está atacando el origen de las enfermedades. Y lo que acabas tú de observar aquí, que es el estrés oxidativo, y todo lo que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 causas de enfermedades, lo podemos corregir con las fórmulas de Sankey Mayor. Y acuérdate, son más de 44,000 enfermedades publicadas. Y de esas 44,000 enfermedades publicadas, aquí están las causas que originan todas esas enfermedades. Imagínate el tesoro, y por eso doy gracias a Dios y sobre todo al doctor Villedeas. Le doy gracias a su hermano Marvin Edeas,
a todo el equipo de colaboradores de Sanki Mayor. Le doy las gracias también al doctor, al ingeniero Alejandro López Tello. Le doy las gracias a los hermanos Müller. Le doy las gracias al doctor Casabal, a mi amigo Freddy Rodríguez, a mi hermano Leopoldo Castillo, que me presentó esta gran oportunidad. Y gracias a esta gran oportunidad, estamos cambiando la vida de las personas. Muchas gracias.